Para la afición del Guadalajara, este arranque de temporada ha sido una verdadera montaña rusa. Un torneo que prometía mucho, pero que en apenas unos cuantos partidos ya dejó al descubierto luces y sombras dentro del plantel. Y es normal que todos, desde la grada hasta el cuerpo técnico, se pregunten lo mismo: ¿quién se está salvando realmente en este arranque? ¿Quién ha dado la cara por el equipo en medio de este mar de incertidumbre? Porque sí, lo que hemos visto en estos primeros juegos es que hay jugadores que siguen sin arrancar, que no están al nivel que se espera de ellos. Futbolistas que, por una razón u otra, no han podido conectar ni con su propio juego, ni con la idea del técnico Gaby Milito, ni mucho menos con la exigencia de una afición que ya no compra excusas. Pero también hay que decirlo con todas sus letras: hay refuerzos que desde el día 1 han dejado claro por qué se apostó por ellos. Porque lo que están haciendo en la cancha es justificar cada centavo, cada minuto de gestión y cada decisión que los trajo al rebaño sagrado. Y si bien es cierto que el fútbol no se trata solo de esfuerzos individuales, en momentos como este se vuelve inevitable mirar uno por uno, analizar rendimientos, y sobre todo, identificar quiénes son los que están dando la cara por el equipo. Porque cuando los resultados no acompañan, cuando las derrotas se acumulan y el fútbol no aparece, lo mínimo que se espera es actitud. Y esa, al menos algunos sí la han mostrado. Hablemos claro, el caso de Roberto Alvarado es uno de los más llamativos. Un jugador con calidad, con recorrido, pero que otra vez arranca la temporada con el pie izquierdo. ¿Es la falta de pretemporada? ¿Es el desgaste por selección? Puede ser. Pero lo que sí es evidente es que hay una tendencia repetitiva en su rendimiento: arranca flojo, se le nota desconectado, y solo después de varias jornadas empieza a encontrar su mejor versión. El problema es que Chivas no puede esperar tanto. En un torneo corto, cada punto cuenta y cada error pesa el doble. Y hablando de errores, lo de Luis Romo es un caso para estudiar. Sí, dio una gran asistencia contra San Luis, una pincelada que terminó en gol. Pero esa acción queda completamente opacada por 3 errores puntuales, 3 pelotas regaladas que terminaron en goles del rival. Y eso, para un mediocampista que debería dar equilibrio, es simplemente inaceptable. Porque no se trata solo de tener calidad con el balón, se trata de saber cuándo arriesgar, cuándo jugar fácil, y sobre todo, de no comprometer al equipo en zonas delicadas. Y Romo, lamentablemente, ha fallado ahí. Ahora, cambiando la mirada hacia el lado positivo, hay que hablar de los refuerzos. Porque lo que han hecho en estos pocos partidos es para ilusionarse. El Cotorro González ha sido un verdadero hallazgo. Intensidad, compromiso, presencia en el campo, un jugador que entiende lo que significa vestir esta camiseta. No necesita 10 partidos para adaptarse. Desde el primer minuto se notó que vino a competir, que quiere ganarse su lugar y que tiene las condiciones para hacerlo. Efraín Álvarez es otro que ha mostrado argumentos sólidos. Tal vez sin tanta estridencia, pero con inteligencia y visión. Un jugador que le puede aportar mucho a este equipo si sigue creciendo. Richie Ledesma, por su parte, también ha cumplido con creces. Se le ve con ganas, con energía, queriendo dejar una huella. Y si bien no ha sido espectacular, sí ha sido funcional, que en esta etapa es lo que más necesita el Guadalajara. Incluso Diego Campillo, que ha tenido menos minutos y ha sido utilizado en posiciones distintas, como central o contención, ha demostrado estar listo para responder. Sin hacer mucho ruido, ha cumplido cada vez que le tocó entrar, y eso no es poca cosa. Porque adaptarse a diferentes roles en tan poco tiempo no es sencillo. Y él lo ha hecho con sobriedad. Todo esto habla bien del trabajo de la directiva. Porque cuando se apuesta por refuerzos, el margen de error siempre existe. Pero hasta ahora, parece que eligieron bien. No hay uno solo de estos nuevos nombres que haya desentonado, ninguno que haya quedado fuera del ritmo colectivo o que haya sido señalado por la afición. Todo lo contrario. En medio de un momento complicado, ellos han sido de lo mejorcito del equipo. Claro, esto recién empieza. Es muy temprano para hacer balances definitivos, y sería irresponsable lanzar juicios tajantes cuando el torneo apenas comienza. Pero no se puede negar que, al menos en lo individual,
estos refuerzos han dado señales positivas. Y eso, por lo menos, invita a pensar que hay bases sobre las cuales construir algo más sólido. Ahora, también hay que decir que los resultados no han acompañado. Chivas lleva 2 derrotas y un empate en 4 partidos oficiales. Y aunque muchos pensarán que el equipo ha jugado mal, la realidad es un poco más compleja. Porque en varios de esos encuentros, el equipo generó, dominó, tuvo más posesión y más llegadas. Pero no la metió. Y cuando tú no metes los goles, el fútbol te castiga. Una pérdida en mitad de cancha, un descuido en la marca, un error puntual, y adiós. El rival no perdona. Esta historia ya la hemos visto muchas veces en Guadalajara. Equipos que intentan, que proponen, pero que se diluyen en el último tercio. Y cuando no tienes contundencia, cualquier falla se convierte en un puñal. Y ahí es donde se vuelve urgente que aquellos que hoy están en bajo nivel levanten la mano. Porque por más que los refuerzos funcionen, esto es un juego de 11. Y si la columna vertebral no responde, los demás no pueden sostener al equipo solos. Gaby Milito lo sabe. En la última conferencia de prensa fue muy claro, el equipo juega bien, compite, tiene la actitud correcta. Pero le está faltando ese golpe de autoridad para cerrar los partidos. Porque una cosa es dominar el desarrollo del juego, y otra muy distinta es reflejar eso en el marcador. Y si no haces lo segundo, todo lo demás se queda en buenas intenciones. Lo vimos ante León, lo vimos en el duelo más reciente, lo vimos una y otra vez. Chivas propone, domina, pero un error en el minuto 90 lo deja con las manos vacías. Y eso, más que frustrante, empieza a ser preocupante. Porque no es mala suerte, es una constante. Y cuando un patrón se repite tantas veces, ya no es casualidad, es un problema estructural que hay que corregir cuanto antes. Milito insiste en que confía en el plantel. Que el camino es ese, que hay que seguir ajustando detalles, mejorando en la toma de decisiones, evitando pérdidas innecesarias, cuidando más las pelotas paradas, donde el equipo ha sufrido demasiado. Y tiene razón. No es momento de prender alarmas, pero sí de exigir reacciones. Porque la exigencia es parte del ADN de este club. Y quien no esté preparado para eso, simplemente no puede estar aquí. Además, el panorama se complica todavía más con la situación actual en la Leagues Cup. Porque para avanzar a la siguiente ronda, Chivas necesita una combinación de resultados prácticamente milagrosa. Hablamos de 8 marcadores que tendrían que favorecer al Guadalajara entre 10 equipos implicados. Un margen de error mínimo. Y eso sin contar que la mayoría de esos resultados dependen de que clubes de la Liga MX pierdan frente a equipos de la MLS. Algo que, seamos sinceros, es poco probable. No se trata de ser pesimista, pero sí de ver la realidad. La eliminación parece inevitable. Y aunque matemáticamente todavía hay una mínima esperanza, el margen es tan estrecho que cualquier pequeño tropiezo lo deja fuera. Así de claro. Así de crudo. Por eso, lo más importante ahora es que el equipo recupere sensaciones, que se encuentre a sí mismo dentro del campo, y que los líderes de este vestidor asuman el rol que les corresponde. Porque el talento está. La afición lo sabe, lo ve. Pero el fútbol no perdona desconexiones. Y si no hay una respuesta inmediata, este torneo puede escaparse antes de lo previsto. Y ahora lo más preocupante es que, más allá de los nombres, de los refuerzos, de los errores puntuales y de las buenas intenciones, el tiempo empieza a correr en contra. Porque este no es un torneo largo donde puedas permitirte tropezar en las primeras fechas y recuperarte después. Aquí, cada partido pesa como si fuera una final. Cada punto perdido puede ser determinante. Y en ese sentido, Chivas está navegando en terreno peligroso. La presión comienza a notarse. No solo en las tribunas, donde la paciencia se agota más rápido de lo habitual, sino también en la cancha. Hay momentos del juego en los que el equipo parece querer resolver todo a 1000 por hora, con ansiedad, sin pausa, como si supieran que están corriendo contra el reloj. Y eso, lejos de ayudar, termina perjudicando. Porque en el fútbol, el que se acelera pierde claridad. Y si pierdes claridad, pierdes control.
Y si pierdes el control, los partidos se te escapan de las manos, como ya ha pasado. Lo que necesita este equipo es calma dentro del caos. Una voz en el campo que se imponga, que ordene, que junte al grupo y les diga, tranquilos, estamos bien. Esa figura todavía no ha aparecido con suficiente peso. Y es raro, porque hay nombres con experiencia, con recorrido, con jerarquía. Pero da la sensación de que aún no se asumen del todo como líderes en el campo. Y sin liderazgo, este tipo de situaciones se vuelven todavía más complejas de manejar. Gaby Milito intenta llenar ese vacío desde el banco, pero llega hasta donde puede. En sus palabras hay convicción. Habla de confianza, de valentía, de actitud. Y lo dice con argumentos, no con frases vacías. Se nota que cree en su idea y en sus jugadores. Pero el fútbol, lamentablemente, no vive solo de ideas. Se vive de resultados. Y ahí es donde está la gran deuda. Porque aunque se juegue mejor que el rival, aunque se domine la posesión y se generen más oportunidades, si no ganas, nada de eso sirve. Los partidos recientes lo han dejado en evidencia. Chivas juega bien por momentos, sí. Hay transiciones rápidas, presión alta, intención ofensiva. Pero cuando se trata de definir, de cerrar un partido, de administrar una ventaja o de sostener el ritmo, el equipo se cae. Como si se le apagara el motor justo cuando más necesita empujar. Y eso ya no es cuestión táctica. Es algo mental, emocional, que tiene que ver con el carácter del grupo. Y ahí volvemos al punto inicial, los que deben marcar la diferencia todavía no lo están haciendo. No es solo el caso de Alvarado o Romo. Hay varios más que no han mostrado su mejor versión. Jugadores que el torneo pasado eran claves y que hoy están lejos de ese nivel. Y eso, quieras o no, se refleja en el colectivo. Porque por más que los nuevos lleguen con fuerza, si el resto no acompaña, el equipo se desbalancea. Se vuelve frágil. Pierde identidad. Chivas necesita recuperar su esencia. Esa que lo hizo fuerte en la temporada pasada. Esa que lo llevó a competir de igual a igual contra los mejores. Esa que enamoró a su gente y que generó expectativas enormes para este nuevo ciclo. Porque hoy, sinceramente, ese equipo parece otro. Con los mismos nombres, con el mismo escudo, pero con una versión muy lejana a lo que puede llegar a ser. Y es ahí donde el trabajo de Milito cobra aún más relevancia. Porque más allá del sistema que implemente, del parado táctico o de los ajustes en el once inicial, lo que más necesita este grupo es reencontrarse anímicamente. Volver a creer. A convencerse de que tienen con qué pelear. De que no están tan lejos, aunque los números digan lo contrario. Porque si el equipo cae en la trampa de pensar que ya todo está perdido, entonces sí, el torneo se les va a ir sin remedio. Los partidos que vienen serán clave. No solo por lo que está en juego en términos de clasificación, sino también por el impacto emocional que pueden tener. Una victoria ahora mismo no solo suma 3 puntos. Suma confianza. Suma tranquilidad. Suma unión. Le cambia el semblante al vestuario y le devuelve la ilusión a la tribuna. Y eso es lo que necesita Chivas con urgencia, un resultado que le devuelva el alma al cuerpo. Y en medio de todo este panorama, la eliminación de la Leagues Cup aparece como una herida más en un inicio ya de por sí complicado. Porque sí, todavía hay una posibilidad matemática. Pero todos sabemos que esa posibilidad es remota. Y que el equipo, en el fondo, ya se prepara emocionalmente para quedar fuera. Un golpe duro, sin duda. No solo por lo deportivo, sino por lo que representa en términos de imagen, de proyecto, de credibilidad. Porque una cosa es quedar eliminado después de competir al máximo nivel, de batallar cada partido y de caer con dignidad. Pero otra muy distinta es despedirse del torneo sin haber mostrado tu mejor versión. Con errores evitables, con desconexiones mentales, con goles regalados. Eso es lo que más duele. Saber que no fue el rival quien te superó, sino tú mismo quien te hundiste. Y eso, más allá de cualquier análisis táctico, tiene que doler en el orgullo. En la camiseta. En la historia. Porque esto es Chivas. Un club que no puede permitirse caer con facilidad.
que no puede aceptar la mediocridad, que está obligado a competir siempre, en cualquier cancha, contra cualquier rival. Y si hoy no lo está logrando, entonces hay que decirlo de frente, sin excusas, algo se está haciendo mal. Pero todavía hay margen. No mucho, pero lo hay. El torneo local sigue abierto. Hay tiempo para corregir, para ajustar, para recuperar soldados, para encontrar la mejor versión de cada jugador. Lo importante es que las decisiones se tomen ya. Que no se esperen más partidos para hacer cambios necesarios. Que el cuerpo técnico entienda dónde están las fallas y actúe con firmeza. Porque este no es momento para titubeos. Es momento para actuar con determinación. Y también es momento de que los jugadores asuman su responsabilidad. Ya no alcanza con dar entrevistas diciendo que están comprometidos, que están dolidos por los resultados o que van a mejorar. Eso ya lo hemos escuchado muchas veces. Ahora toca demostrarlo en la cancha. Con actitud, con fútbol, con personalidad. Con eso que distingue a los equipos grandes de los demás. En un giro inesperado que ha sacudido los cimientos del fútbol mexicano, el mediocampista Luis Romo, actualmente jugador del Monterrey, rompió el silencio y lanzó serias acusaciones contra integrantes de la estructura interna del Club Deportivo Guadalajara, mejor conocido como Chivas. En una entrevista exclusiva a un medio deportivo nacional, Romo aseguró haber sido víctima de una traición interna durante las negociaciones que lo acercaban al rebaño sagrado. Según el jugador, hubo maniobras internas deliberadas para frenar su llegada al club, las cuales incluyeron filtraciones, manipulación de información y sabotajes por parte de dirigentes y miembros del vestuario. Lo que pasó fue lamentable. Personas dentro del club trabajaron para impedir mi llegada, por intereses que nada tienen que ver con el fútbol, declaró el futbolista con evidente molestia. Esta revelación pone en duda la transparencia con la que la directiva de Chivas maneja las decisiones deportivas y administrativas, generando un impacto negativo en su ya presionada imagen institucional. La noticia se viralizó rápidamente en redes sociales, donde miles de aficionados exigen explicaciones y condenan la posibilidad de que un jugador de la talla de Romo haya sido rechazado por intereses personales y no por méritos futbolísticos, afectando directamente la credibilidad del proyecto deportivo rojiblanco. Luis Romo fue aún más lejos en sus declaraciones al afirmar que no solo miembros de la directiva intervinieron para frustrar su traspaso, sino también jugadores veteranos del plantel que, según él, temían por la pérdida de protagonismo e influencia en el vestuario. Romo explicó que algunos futbolistas actuaron en las sombras para convencer a los dirigentes de no concretar la operación. Hay egos muy fuertes ahí dentro. No quieren competencia, no quieren que alguien llegue a cambiar la dinámica interna, afirmó. Además, reveló que recibió mensajes anónimos desalentando su llegada al club y que incluso algunos excompañeros de selección le aconsejaron mantenerse al margen del ambiente tenso que se vive actualmente en Chivas. Estas declaraciones reavivan las críticas hacia el grupo de líderes dentro del plantel, acusados desde hace tiempo por ciertos sectores de la prensa de imponer decisiones que deberían ser técnicas o administrativas. La revelación generó una ola de reacciones divididas entre la afición, por un lado, quienes apoyan a Romo por su valentía al contar la verdad, y por otro, quienes defienden a los referentes del equipo, señalando que se trata de un intento de desestabilizar al club. Sin embargo, el silencio de los acusados ha incrementado las sospechas. A pesar de no mencionar nombres directamente, las palabras de Luis Romo dejaron entrever que los responsables del sabotaje son figuras reconocidas y con larga trayectoria dentro del club. Distintos medios de comunicación han especulado sobre la identidad de estos jugadores, señalando a líderes históricos que aún forman parte del plantel y que han sido señalados anteriormente por ejercer una fuerte influencia en las decisiones deportivas. Según fuentes cercanas al club, la directiva ya tenía un preacuerdo con Romo y veía en él una pieza clave para fortalecer el mediocampo, pero de forma sorpresiva y sin dar explicaciones públicas. La operación fue detenida. Esta falta de transparencia en el proceso de contratación es uno de los puntos más criticados por el propio jugador, quien se sintió utilizado como moneda en una disputa interna de poder.
Tras la ruptura de las negociaciones, Romo habría sido contactado por otros equipos de la Liga MX e incluso por clubes de la MLS. Pero confesó que lo sucedido con Chivas le dejó un sabor amargo y una profunda desilusión. La denuncia del jugador llega en un momento delicado para el club, que atraviesa una etapa de resultados irregulares y presión constante por parte de la afición. En el contexto actual del fútbol mexicano, donde los clubes se enfrentan a una creciente demanda por transparencia y profesionalismo, las declaraciones de Luis Romo representan una señal de alerta. El mediocampista no solo expuso una experiencia personal, sino que destapó una cultura interna basada en intereses individuales, amiguismos y juegos de poder que podrían estar minando la competitividad y la salud institucional del rebaño sagrado. Su testimonio generó preocupación entre expertos y exjugadores, quienes consideran que este tipo de prácticas son más comunes de lo que se admite públicamente. A pesar de la gravedad de las acusaciones, la directiva de Chivas no ha emitido un comunicado oficial, limitándose a filtrar que están evaluando la situación. Por su parte, los jugadores señalados optaron por el silencio, alimentando aún más las especulaciones. Mientras tanto, la afición continúa exigiendo respuestas claras, exigiendo una investigación interna que identifique a los responsables de lo sucedido. Si Chivas desea mantener su reputación como uno de los clubes más grandes e históricos de México, deberá actuar con contundencia y no permitir que el escándalo se diluya sin consecuencias. La credibilidad del proyecto y la confianza del hincha están en juego. La repercusión de este escándalo ha traspasado las fronteras del fútbol mexicano, generando titulares en la prensa internacional que destacan tanto la valentía de Romo como la opacidad con la que Chivas ha manejado el asunto. Analistas de renombre coinciden en que esta crisis de credibilidad podría tener consecuencias a largo plazo para el club, no solo en lo deportivo, sino también en lo comercial. El rebaño sagrado, que tradicionalmente ha presumido de ser un equipo con valores, identidad y compromiso con la formación de talento nacional, se ve ahora envuelto en una polémica que pone en duda todos esos principios. Romo, al denunciar lo ocurrido, se ha convertido involuntariamente en un símbolo de resistencia contra las malas prácticas dentro del fútbol profesional. Muchos aficionados, incluso de otros equipos, han salido en su defensa, considerando que su actitud podría motivar a otros futbolistas a hablar sin temor. Si la directiva de Chivas no toma medidas rápidas y contundentes, corre el riesgo de perder no solo el respeto del medio futbolístico, sino también la fidelidad de una afición cada vez más crítica. El tiempo dirá si este escándalo marcará un antes y un después en la historia del club o si será otro episodio más enterrado por el silencio institucional. Hola, aficionado. ¿Qué opinas de estas emocionantes noticias? No olvides suscribirte y darle un me gusta al video para no perderte ninguna noticia exclusiva sobre Chivas Guadalajara en el canal Rebaño Rojiblanco.